Hola, ¿qué tal, apreciables maestras, maestros? Bienvenidos sean a la materia epistemología. Me presento, soy la doctora Reina María Garrido García, quien estará a cargo de la materia y quien les acompañará en este proceso de aprendizaje. Este tema es muy importante, sobre todo porque esta materia, ¿verdad?, nos acerca a entender de dónde surge esta parte del conocimiento que estamos nosotros en el día a día proviendo a los alumnos, a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en esta parte de la educación. La epistemología como tal, pues es esta ciencia que tiene como objetivo el estudiar el conocimiento, cómo aprende el ser humano, cómo es que se desarrolla en este proceso de aprendizaje, sobre todo porque nos lleva a entender que la epistemología es se puede decir que es parte de la filosofía clásica, ya que a partir de Tales de Mileto se empieza a tratar esta parte de la epistemología, en donde tanto Sócrates, Platón y Aristóteles empezaron estas reflexiones para entender cómo es que aprendía el ser humano. Dentro de esta parte de los filósofos que se fueron griegos, que fueron estudiando cómo era el aprendizaje, cómo se daba el aprendizaje, pues se reflexionó acerca del conocimiento desde la ética, desde la parte en que donde Platón aborda que el conocimiento no es un problema filosófico, sino que considera que la epistemología es como el conocimiento lógico y racional que se viene dando. Es así como se empieza una de las grandes preocupaciones por entender se daba el conocimiento y cuál implicaba o qué implicaba desde la antigüedad el aprender. El propósito entonces era explicar sobre todo de dónde se generaba el conocimiento, cómo el hombre a partir de las aportaciones de estos filósofos fue entendiendo cómo es que se aprende, cómo es que se adquiere el conocimiento. Es por eso que en esta materia de la epistemología trabajaremos y entenderemos un poco más acerca de cómo realmente es el conocimiento, cómo se justifica un verdadero conocimiento y de qué tipo de qué carácter es al momento de ejercer en esta parte de la razón. La epistemología surge o empieza a ser comprobable como una ciencia. Lo hacía mención Platón, que era esta parte de la ciencia que se puede comprobar, que se puede palpar. En cambio, muchos de ellos justificaban la parte de la razón, la parte del corazón, ¿verdad? De cómo a través también de lo que se creía o pensaba cada persona se puede dar el conocimiento. Es por eso que se toma en cuenta la epistemología como esta ciencia que también se encarga de investigar, de comprender de dónde surge este proceso de conocer. Y para ello se toma de la mano con 3 dimensiones que son importantes y que sobre todo ayudan a entender cómo es el surgimiento que se da de este proceso de aprendizaje. En esta primera dimensión o este primer nivel epistémico se hace mención en el que inicia acerca de la definición, que es realmente el conocimiento, qué pretendemos conocer, cómo lo conocemos y para quién se hace esta parte del conocer, de investigar, ¿sí? En la segunda dimensión acerca de la epistemología se ve el nivel metodológico que viene siendo los paradigmas, las teorías, las metodologías que se utilizan, que orientan las estrategias relacionadas con las dimensiones y que responden correctamente a las preguntas del cómo y con qué se llevará a cabo esta parte de investigar de dónde surge el conocimiento. En este tercer nivel nos hace mención que también se aplica este proceso que viene siendo el nivel tecnológico, que estrecha una relación con la dimensión al término de una investigación, o sea que nos indica del cómo y con qué se llevará a cabo este proceso de investigación. Es por eso que en estas 3 dimensiones vemos cómo se conjuga el proceso tanto de investigación científica a la epistemología y la metodología, que no están desarticuladas ambas, ya que en el caso de la ciencia, pues comprueba realmente cómo es que se aprende o cómo es que se adquiere este proceso de aprendizaje.
Entonces, podemos decir que la epistemología, el aprender o cómo se origina el conocimiento, es a partir de esta capacidad que tiene el ser humano cognoscitiva de apropiarse, sobre todo de esta parte de la experiencia, de lo que se va comprobando en el proceso. Estos sucesos conducen a la humanidad, sobre todo, a una búsqueda constante de respuestas y explicaciones de aquello nuevo o de lo que ellos quieren investigar. Desde la epistemología también se estudia lo que es la filosofía, que busca comprender y entender, sobre todo, explicar los problemas relacionados con el conocimiento y que generan y desarrollan teorías acerca de la explicación e interpretación filosófica del conocimiento del ser humano. Y para todo esto, pues, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento se puede entender como esta relación que existe y se establece entre un sujeto y un objeto, mediante el cual el sujeto capta mentalmente cuál es la realidad del sujeto y para qué se requiere. Durante este proceso, maestras, maestros de aprendizaje, estaremos trabajando con la parte que viene siendo nuestras unidades temáticas. Estas unidades en donde tiene un objetivo en particular, que es que ustedes puedan analizar, profundicen, identifiquen cuáles son estos fundamentos filosóficos y científicos que dan sustento a esta parte de las teorías del conocimiento, así como cuáles son las estrategias de investigación que responden a estos fenómenos educativos. Sobre todo en esta parte de la materia se van a trabajar con 3 unidades temáticas. En la primera unidad, que vamos a hablar acerca del problema del conocimiento, en donde vamos a profundizar desde el campo de la epistemología, qué es la epistemología, cómo se cree saber y conocer, o cómo se cree saber, cómo se da el conocimiento. También el método científico, cómo se comprueba realmente cuando hay un conocimiento, y la relación que existe de la nociología con los métodos del conocimiento. Así también se profundizará acerca de la noción de los paradigmas que existen del conocimiento, estas comunidades científicas y el desarrollo de la ciencia para hacer o como muestra de una comprobación de que existe el conocimiento. En la unidad número 2 analizaremos acerca de las corrientes epistemológicas, las que dieron el sustento, las que a partir de este estudio que se fue realizando en la antigüedad, de cómo es que se aprendía, de cómo es que se daba este conocer, pues vamos a trabajar el positivismo lógico, el relativismo y pues el desarrollo recientes de cómo se adquiere el aprendizaje. En la unidad número 3 analizaremos epistemológicos de la teoría de la educación. En ella se trabajará este estatus científico de las ciencias humanas, las teorías educativas, tanto en el campo de la construcción del conocimiento y qué debería considerar una teoría educativa para calificarse que es una teoría científica. Durante este proceso estaremos pues analizando las lecturas que se les dan como sugerencias para que ustedes puedan profundizar y leer y conocer y entender realmente estos filósofos, estas aportaciones que dieron para poder comprender el proceso del conocimiento. Los invito, pues, maestras, maestros, a realizar las lecturas correspondientes para poder realizar esta parte de su materia. Les deseo éxito al inicio de esta materia que se llama epistemología.